Imaginalla mashikuna, taytakuna, mamakuna, musu wamrakuna, wawakuna, imaginallata kashkankichik, alli punlla, allichisha, allituta. Ñukami kani Carlitos Buñay, tukuykunalla kay sumak videoman alli shamushka kaychik. Bueno amigos, el día de hoy les traigo un video bien chévere, un video bien bacano, un video sumaimana que se diría en quichua. Vamos a aprender lo que son las rutinas en quichua, o sea, cuál es nuestra rutina diaria. Por ejemplo, cómo se dice levantarse, cómo se dice tomar café, ir al trabajo. Me puse en papel a actuar ahí un poquito. Quise enseñarle de una forma diferente lo que es nuestra lengua quichua. Este video es con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Espero que les guste. Lo primero es despertarse. Despertarse en quichua se dice richarina. Ay, carajo. Ay, ñashin punja gashka. Ratit punjashka, soy sakrishkania bay. Gallo seas mano cantashka. Segundo es levantarse. Cuando tú te despiertas, te levantas. Entonces es jatarina. Pero también jatarina significa cuando tú estás sentado y dices jatarina. También es levantarse. Pero también es levantarse de la cama. Tiene dos significados la palabra jatarina. Ay, carajo. Mangas, soy sakrishambay. Uy, carajo. May pimñuk muchico. Kay kashkay, carajo. Tal ñuka, ushuta. Kay matsaterishabay. Konasi hatarir kaneme. El siguiente es hacer desayuno. En quichua se dice mikunata rurana. También, por ejemplo, en mi familia yo me recuerdo que utilizaban término chinji. Chinji ruana dicen, o sea, hacer desayuno. Tú escuchas la palabra chinji, se refiere a hacer el desayuno. Kunansi, kafita ruagrinim, imayanta bishman tiashkia. Kaina kungarishkani imayanta apa munataka. Warmita bishman charin, ay, ti siquiera kafi ruacho. Ay, carajo, yanta bishman tía. Kunan ima ruasha, hat manga pichu ruasha. Kay tukuchishacho. Ukaya pichuruani. Uchilla ya. Kay basho. Kay sumay mana rik. Kay istadito, yuka mikunak istadito. Ima papiña nindanta hapchish. Y luego es mikuna, chinchita mikuna, eso ya significa comer, desayunar. Luego viene armarina, bañarse todo el cuerpo, solo la cabeza, no sé, como deseen. Pero eso es lo que significa armarina. Luego viene kiruta hawana, cepillar los dientes significa kiruta hawana. Konansi carajo, kiruta hawari grenimi. Luego viene mudarina. Aquí en mi pueblo lo utiliza el pueblo Cañari. Todos no sé, no puedo decir, pero sí he escuchado bastante que dicen mudarina. O sea, mudarina hace referencia a cambiar de ropa. Por ejemplo, tú te vas a cambiar de ropa para ponerte elegante, ir a alguna fiesta al pueblo, no sé. Entonces es mudarina, cambiar. Kunansi mudarigrinim imat kay shuyo risha ya. Kaywan risha. Kay sumaymana. Kay chuyayam. Imat shuya risha ya may. May lungita imakuna rikuringami. Chuyaya te rikushpa sumaymana musu ningakunami. Kunansi carajo. Luka muchico. Chape malkan riki. Kunansi ña mudarirkani. Pues está llankayman rina. Ir al trabajo. Llankayman rini, me voy al trabajo. Llankay es trabajo y hace referencia a cualquier tipo de trabajo, ya sea vivas en ciudad, tienes que ir al trabajo, a cualquier tipo de trabajo es llankay. Igual puede ser en el campo, tú te puedes ir a cualquier tipo de trabajo en el campo, igual es llankay. Kunan karimay pichar ima pico. Kay pim kashkarek. Kayta mashka gurgan. Kay kariñuka estadito. Kay vale chan. Kunan kari llankanga rinimi. Riniyami. Por ejemplo, si ustedes son estudiantes, pueden decir Yachana o Asiman Rini, me voy hacia la escuela o hacia la universidad.
Después está el almuerzo. El almuerzo vendría así, igual es micuna, pero yo deduje que debe ser, por ejemplo, como es almuerzo, se come al mediodía, debe ser chaupi punja mikui. Entonces chaupi, punja, mediodía, mikui, comida del mediodía, que hace referencia al almuerzo. Y luego está regresar a la casa, sería wasiman kutina. De donde quiera que tú regreses, es wasiman kutina. Y luego está ya cena tamikuna, cena ruana dicen. Es hacer la cena, comer la cena, por último ya se va a descansar, a dormir, que en quichua se dice puñunga parrina. Quería explicarles algo. Para este video tuve que utilizar este. Para los que no conocen, es un sombrero. En quichua se dice muchico. Este sombrero es que nos identifica a nosotros, a mi pueblo, Cañari. Se ponen las mujeres y los hombres, pero hoy en día los jóvenes ya no ponemos. Hemos cambiado de vestir. Este gallo que no me deja hablar. Hemos cambiado la vestimenta, incluso nuestra lengua, el quichua, se está ya desapareciendo. Hay muy pocos que hablan dentro de la familia. El objetivo es eso, poder dejar documentado los conocimientos que yo sé, o sea, de mi pueblo Cañari, de mi lengua, que es el quichua. Y nada, amigos, eso ha sido todo. En esta parte del video quiero mandarle un saludo para Pato48, Fanficot Bros, SC Jonathan, Carlos Moreira, Anthony Guaira Caja y Julio Fajardo. También a Ruth Valle, Adrián Ortega y Aris 3, y también para mi gran amigo David Alvarado.